Hola, en esta videoclase vamos a hacer un resumen de los fallos de mercado. ¿Qué es eso de un fallo de mercado? ¿Existen fallos de mercado en la economía? Pues desde luego que sí. El mercado no funciona de manera correcta, no es una máquina perfecta y tiene fallos. Entonces a esos fallos les tenemos que intentar dar una solución o, aunque existan y no se puedan corregir al 100%, se necesita que no sean los fallos muy intensos o muy graves, ¿vale? Para que las consecuencias para la sociedad pues sean lo más ligeras o lo más leves posibles. Entonces, ¿quién va a suministrar la solución a ese fallo? ¿Quién va a poner una sanción si alguien realiza algo perjudicial para el mercado? Pues en teoría, el agente económico que va a intentar mitigar o solucionar los fallos del mercado van a ser los gobiernos, ¿vale? El Estado será el que corrija dentro de la medida de lo posible los fallos del mercado. Hay varios fallos de mercado. Nosotros vamos a ver 5 de ellos. El primer fallo de mercado es que existe en la actualidad la competencia imperfecta. Si recordáis, cuando estudiamos la estructura de los tipos de mercado, diferenciábamos entre competencia perfecta y competencia imperfecta. Y decíamos que perfecta no quería decir que fuese lo ideal. Y poníamos el ejemplo de una bomba. Una bomba puede ser perfecta, nos mata a todos, pero ¿es lo ideal? Pues la verdad que no. Pues en los tipos de mercado, la competencia perfecta es perfecta para el consumidor, porque cada vez paga menos, pero es perfecta para el empresario, para el que vive de los beneficios que genera la empresa. Pues no. Por tanto, en el mercado lo que predomina es la competencia imperfecta, y la competencia imperfecta podía tomar 3 escenarios. La competencia monopolística, que el ejemplo que poníamos era el de las bebidas de cola; el oligopolio, que significa que había muy poquitos vendedores en el mercado, el ejemplo pues las tiendas de telefonía móvil; y el monopolio, en donde solo había un vendedor, ¿vale? Recuerda, mono, uno, y polio, vendedor. Por tanto, en la estructura del mercado actual predomina la competencia imperfecta. Y dentro de la competencia imperfecta, el monopolio está prohibido, ¿vale? Si hay empresas que tienden a realizar técnicas o prácticas empresariales tendentes a conseguir un monopolio y fijar precios muy altos en el mercado, va a haber guardianes que se encarguen de sancionar esas medidas. ¿Quiénes son esos guardianes? Pues en España tenemos la CNMC, que es la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, y a nivel de la Unión Europea tenemos a la Comisión Europea, que es la que vigila que no se creen estructuras de mercado muy perjudiciales para el consumidor, cobrándole precios muy abusivos, ¿vale? Como es lo que sucede con el monopolio. En España solo está permitido un tipo de monopolio, que era el monopolio natural, ¿vale? El resto de monopolios privados no está permitido. Seguimos con otro fallo de mercado. En la economía, queramos o no, siempre va a haber ciclos económicos. ¿Qué es un ciclo económico? ¿Recordáis que el PIB medía la cantidad de bienes y servicios finales que se producían en un país en un periodo de tiempo determinado? Si tenemos en cuenta eso, a una economía desarrollada, ¿qué le interesará? Que su producción, que los bienes que se produzcan sean cada año mayores, porque a mayor producción, mayor empleo, y si hay mucho empleo, la gente trabaja, y si la gente trabaja, consume más, ¿vale? Y es una espiral o un ciclo beneficioso para la sociedad. ¿Qué pasa? Ahora, como consecuencia de una crisis sanitaria, de repente nuestra economía, en vez de crecer para arriba, en vez de llegar a la cima, estamos tocando fondo, ¿vale? ¿Queríamos esa situación? No. ¿Fue predecible? No. De repente nos encontramos con una situación de recesión económica y de crisis que no pudimos prever de ninguna manera. Entonces, los gobiernos en determinadas ocasiones pueden prever que va a suceder una crisis y en otras situaciones no, ¿vale? No se puede anticipar esa crisis. Lo deseable o la solución para este fallo de mercado es intentar que la montaña rusa esta de los ciclos económicos sea no muy acentuada, ¿vale? Que vaya haciendo ondas, pero no muy bruscas, que ni la subida sea muy grande ni que la bajada sea muy acentuada.
Por tanto, crisis económicas siempre hubo y crisis económicas siempre habrá. La solución por parte de los gobiernos, intentar que la crisis o que las bajadas sean lo más perjudiciales posible, sean lo menos perjudiciales posibles, ¿vale? Para que la recuperación sea lo más fácil posible. Entonces, toca citar a dos autores económicos que son figuras claves en economía, ¿vale? Por un lado tenemos a Adam Smith y por otro lado tenemos a Keynes. ¿Qué quería Adam Smith o qué decía Adam Smith? Adam Smith era un liberal económico. ¿Qué quiere decir eso de liberal económico? Quería una economía libre, una economía sin reglas, sin normas, sin un Estado controlador, que nos dijese en todo momento qué hacer o qué no hacer, que subiese los impuestos o que bajase los impuestos o que diese muchas becas, ¿vale? Adam Smith decía, a la economía dejadla libre. La economía, aunque se equivoque, se va a reconducir. Y es mejor que se reconduzca sola a que alguien de forma artificial la intente corregir, ¿vale? Eso era el pensamiento de Adam Smith, liberal económico. Actualmente, la idea liberal económica la toman en cierta medida los partidos que tienen ideología más de derechas, ¿vale? Y por otro lado, en oposición a la ideología de Adam Smith tenemos a Keynes. Keynes es el máximo representante del intervencionismo estatal, ¿vale? Lo que dice Keynes es que el Estado debe de intervenir lo máximo posible en la economía, intentando solucionar las crisis económicas cuando las hay. Incluso llegó a poner un ejemplo que era estúpido, pero decía que incluso con esa estupidez la economía podía relanzarse y volver a crecer. ¿Qué ejemplo puso? Él decía que en una situación de crisis económica al Estado incluso le compensaba contratar a un funcionario y mandarle cavar un socavón en una carretera y al día siguiente contratar a otro funcionario diferente y que tapase el socavón que había hecho un obrero el día anterior. ¿Para qué contratar a una persona para abrir una zanja y a otra para cerrar esa misma zanja? Porque decía, si yo contrato a dos personas, en las dos casas de esas dos personas va a entrar un sueldo. Si entra un sueldo, van a ir más al supermercado. Si van al supermercado, van a comprar más. Si compran más, las fábricas tienen que producir más. Si las fábricas producen más, se van a contratar a más empleados para esas fábricas y entonces van a entrar muchos sueldos en muchas casas. Por tanto, la producción y la economía se reactivarán. Por tanto, la intervención del Estado en la economía es buena. Lógicamente, la intervención también tiene sus contras, ¿vale? Para gastar mucho dinero público hay que ingresar mucho dinero público. ¿Y quién tiene que pagar o quién ingresa? Los ciudadanos. ¿Cómo? Lo más socorrido o lo más fácil es exigir a los ciudadanos que paguen impuestos. Con esto terminamos esta breve explicación de autores y tenemos que diferenciar ahora qué tipo de políticas pueden tomar nuestros políticos. Pues las políticas que pueden tomar son de dos clases, o coyunturales o estructurales. ¿Qué quiere decir que una política sea coyuntural? Pues que depende de las circunstancias actuales. Es una medida que se toma para dar solución a corto plazo, ¿vale? Por ejemplo, ahora en la situación en la que vivimos, derivada de la crisis sanitaria del coronavirus, se están poniendo en marcha políticas fiscales. ¿Qué política? Una fiscal que os suene siempre a impuestos, ¿vale? Impuestos o gasto público. Pues como las mascarillas las están vendiendo muy caras y se les pone un IVA del 21%, se está intentando que se fije un precio máximo para la mascarilla y que el IVA en vez de ser del 21 sea del 4. Política monetaria. Hablan en la televisión de que el Fondo Monetario Internacional va a bajar o quiere que se bajen los tipos de interés al 0,1%. Si se baja el tipo de interés, la gente pedirá más dinero relacionado con la política monetaria. Estos dos apartados los vamos a desarrollar en dos temas, ¿vale? A partir de la siguiente unidad. Política exterior. ¿Se toman medidas en relación a las mascarillas que estamos importando de China? Sí, porque si no tienen el certificado que exige sanidad a nivel europeo, no nos valen esas mascarillas. Por tanto, una decisión en materia de política exterior. Política de rentas. Los gobiernos están tomando o se están pensando tienen en mente la posibilidad de que todas las familias reciban una renta mínima universal o renta básica universal. ¿Qué quiere decir eso?
que en todas aquellas casas en que no entre ningún sueldo porque la gente no puede ir a trabajar, que entre una renta mínima, ¿vale? ¿De qué? De 500 euros, por ejemplo, ¿vale? Se está sopesando, se está barajando. ¿La van a dar? ¿No la van a dar? Pues no se sabe. ¿Pero es una decisión que se está barajando? Sí. Sería una política de rentas, ¿vale? Lo coyuntural depende de las circunstancias del momento, del corto plazo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que a veces de los errores también se aprende y, lógicamente, de la situación actual vamos a aprender. ¿Cómo? Pues nuestros políticos tenderán a diseñar políticas estructurales de largo plazo. ¿Qué quiere decir eso de una política estructural? Pues si vemos que somos deficitarios o que no somos buenos o no somos punteros en tecnología o no somos buenos en sanidad o no somos buenos en determinados servicios como las tecnologías de la información y de la comunicación, ¿qué debemos de hacer de cara a un futuro? ¿Qué debemos de hacer de cara a largo plazo? Pues ser mejores en el sector cuaternario, por ejemplo, ¿vale? Ser punteros en innovación. Os puse aquí un ejemplo de una escayola que se hace en 3D, ¿vale? La innovación, el desarrollo, el I+D+I, ¿serán las claves del futuro? Probablemente. ¿Qué implica eso? Hacer reformas estructurales, ¿vale? Cambiar la importancia de los sectores económicos en nuestra economía, pues darle más importancia al sector cuaternario en lugar de potenciar a lo mejor subvenciones al sector secundario, ¿vale? Sin que esto quiera decir que el sector secundario tenga que olvidarse, ¿vale? O tenga que dejarse de lado, ¿vale? Bien, pasamos después de esto a hablar de otro fallo de mercado, que son las externalidades. Las externalidades pueden ser de dos tipos, positivas y negativas. La externalidad negativa por excelencia es la contaminación. Vivimos en un mercado sin empresas no tiene sentido, pero las empresas contaminan. Por tanto, si las empresas contaminan y nos perjudican a todos, habrá que tomar alguna medida para que esa consecuencia negativa no sea tan negativa. ¿Cómo solucionar esa externalidad negativa? Pues poniendo una sanción a la empresa que contamine o regulando y poniendo leyes que, por ejemplo, prohíban poner música en las discotecas después de las 5 de la mañana o que la feria en Fuengirola a las 4 de la mañana se paraliza porque se molesta a los vecinos. Son normas que permiten corregir externalidades negativas, ¿vale? Y junto con una externalidad negativa, algo malo que genera el comercio, puede haber también externalidades positivas. ¿Qué es eso de una externalidad positiva? Pues imaginaros ahora que una farmacéutica descubre la vacuna para curar a todos los enfermos o a todos los afectados por el COVID-19. Pero esa farmacéutica dice, oye, que yo contraté a mucho personal que ha estudiado mucho, ha dedicado mucho tiempo, ha dedicado mucho esfuerzo y yo quiero cobrar 50 euros por cada vacuna o 100 euros por cada vacuna. Pero el Estado, cuando está en situación de alarma, puede requisar o puede exigir a las empresas privadas que no exploten esa innovación, ¿vale? Esa inyección. Y el Estado coge el trabajo que hizo una empresa privada para que toda la sociedad nos beneficiemos de eso. ¿Es justo? ¿No es justo? Pues depende según los ojos del que lo mire, ¿vale? Es una realidad. Una externalidad positiva de una investigación, de un desarrollo del capital humano de alguien, nos hemos beneficiado toda la sociedad gracias a que alguien ha estudiado, gracias a que alguien tuvo la genial idea de descubrir esta maravillosa vacuna que nos permite salvar un montón de vidas, ¿vale? Continúo en otra videoclase anexa a esta.